Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro tercer encuentro de un camino para sanar y reparar la historia de tu vida. Hoy hablaremos sobre soy un ser humano y reconozco mi pecado. Para nosotros reconocernos como seres humanos tenemos que tener en cuenta que somos seres integrales y que tenemos 5 áreas o dimensiones como son la dimensión o área intelectual, la espiritual, la emocional, la social y la física. Cuando nosotros hablamos del área emocional, nos referimos al corazón, es decir, a todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, tanto de pareja como de familia. Cuando hablamos del área física, hacemos referencia al cuerpo como un vehículo o instrumento para conectarse con el mundo que lo rodea. Cuando hablamos del área social, es aquella que está relacionada con las manos y la capacidad de construir, compartir y hacer realidad nuestros sueños. Cuando hablamos del área intelectual, esta área nos implica todo lo relacionado con la mente y la capacidad que tenemos para crear, proyectar y superarnos. Y hablar del área espiritual corresponde a hablar del alma, el espíritu y la oportunidad que tenemos para hablarnos con nuestro Creador. Una vez hemos identificado esas áreas en nuestra vida y en nuestro ser humano, de acuerdo a la ubicación que tenemos, determinamos la importancia de cada una de ellas y cómo se relacionan con nuestra vida, porque es necesario, hermanos, que siempre exista un equilibrio y una armonía entre cada una de ellas. Entonces tenemos que el área espiritual viene a ser el centro de nuestra vida, y el centro de nuestra vida, ¿quién tiene que ser? Pues Dios, ya que Él se encargará de purificar nuestra alma, dirigir todo de acuerdo a su divina voluntad. Tenemos un área intelectual que permite que reconozcamos al área espiritual y que aceptemos que todos los pensamientos y proyectos tendrán éxito, pero siempre y cuando estén siempre dirigidos y protegidos por nuestro buen Padre Dios. El área emocional, en ella radican siempre nuestros sentimientos, que deben ser siempre buenos y de acuerdo al plan de Dios. El verdadero amor nos lleva a encontrar a nuestra pareja, a nuestros ideales y a formar familias verdaderamente felices. El área física está conformada por todo nuestro cuerpo. Entonces, esta área física es para que aprendamos a amarla, a administrarla, a respetarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el área social, una vez todas las demás áreas se encuentran en orden, entonces podemos ofrecer con nuestras manos toda clase de buenas obras para compartir con los demás. Es decir, primero tenemos que estar bien con Dios, con nuestra razón, conectar con nuestras emociones y por ende con nuestro cuerpo físico. Y estando plenos de la mano de Dios podemos darnos socialmente hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Es decir, debemos reconocer que este es el orden que debe haber en nuestra vida y no aceptar un desorden. En Romanos 8:28 la palabra nos plantea: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, de acuerdo al anterior, nosotros podemos decir que este es el orden que Dios ha establecido y para el cual fuimos creados. Muchas personas desconocen que exista este orden y entonces decidimos vivir de cualquier manera y terminamos haciéndonos mucho daño, es decir, terminamos viviendo desordenadamente. También es importante, hermanos, que en este conocimiento de nosotros como seres humanos entendamos que cada uno de nosotros es fruto del árbol de la vida, el cual tiene como raíz siempre un padre y una madre. Que cada uno de ellos aportó separadamente todo lo que nos constituye y forma parte de nuestro ser. Es decir, nosotros somos portadores de las semillas del bien y del mal. Hay unas etapas que es necesario que también conozcamos. Por ejemplo, que de los 0 a los 7 años somos inocentes porque en nuestro ser no hay maldad, pero sin saberlo cargamos el pecado y la culpa, es decir, la iniquidad de nuestros ancestros. Que de los 8 años en adelante ya tomamos una conciencia
entre la ciencia y el conocimiento y los placeres del mundo, y esto nos hace que seamos consumidores de pecado y por lo tanto empiezan esas semillas del bien y el mal en nuestra propia vida a dar ese fruto. Entonces nosotros no solamente heredamos rasgos físicos, también heredamos caracteres, temperamentos, actitudes, elementos que nos hacen parecidos a alguno de los ancestros. Es bueno que conozcamos que la mayoría de los seres humanos hemos sido gestados, pues obviamente en el vientre de una madre, pero que ese vientre también hubo ataduras, maldiciones, enfermedades, también por los lazos intergeneracionales que nos tienen conectados invisiblemente a ser o a vivir como posiblemente nuestros ancestros muchas veces, y así no lo deseemos, nos inclinamos a ser como uno o algunos de ellos. Romanos 7, 15, 20 dice, porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Sí, pues hago lo que no quiero. Reconozco que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo quien obra esto, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que no hay en mí, esto es mi carne, cosa buena, porque el querer, el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, hermanos, con este pasaje bíblico comprendemos todavía más que muchas veces nosotros tenemos actitudes, acciones que no son nosotros y no las queremos hacer, pero sin querer las hacemos. Y terminamos no solo lastimándonos a nosotros mismos, sino también haciéndole daño a las personas que muchas veces son las que más amamos. Por eso, hermanos, les pido que en esta circunstancia solicitemos la ayuda de la Santísima Virgen María para que venga y siempre luche a nuestro favor, que sea siempre la voluntad de Dios, que sea ella misma, nuestra Santa Madre María, quien nos permita vivir todo este proceso que vamos a seguir y vamos a realizar para sanar y reparar la historia de nuestra vida, y que sea a través de su sagrado vientre, que nos ayude a volver a nacer del agua y del Espíritu, y que por su amor hacia nosotros nos presente como ofrenda viva todos los días ante el altar de nuestro buen Padre Dios. Pues hermanos, gracias a esta intercesión que estamos pidiendo de la Santísima Virgen María, fue que también Jesús, Juan 2, 4, 12, realizó el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. Su intercesión alcanza de Dios las gracias que necesitamos para liberarnos y sentirnos verdaderamente libres y protegidos de iniciar todos estos pasos que nos van a llevar a esa sanación de nuestro ser. Esto no es algo nuevo, hermanos, es hacer lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos pide, pero con un fin verdaderamente personal. Por eso, con esta plena confianza que les pido, los invito a que sigamos atentamente cada paso y lo apliquemos a nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del primer paso y tan importante después de conocernos a nosotros mismos y entender que somos cuerpo, alma, espíritu, que venimos de Dios, que nacemos del hombre, de la mujer, conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser social, espiritual y emocional. Entonces tenemos que saber que para sanar y reparar la historia de nuestra vida tenemos que realizar unos pasos. Y el primero de ellos que vamos a ver en este día es el de reconocer nuestro propio pecado. ¿Cómo podemos nosotros llegar a reconocer nuestro propio pecado? Tenemos que pedir una ayuda. Y la ayuda es el Paráclito, es el Santo Espíritu de Dios. A la luz del Espíritu Santo podemos hacer esta oración en el silencio de la noche. Tenemos que invitarlo al Espíritu con un corazón sincero y a la vez pedir la ayuda de nuestro Santo Ángel de la Guarda. ¿Quién mejor que Él, que es el que conoce toda nuestra vida, para hacer un examen verdaderamente de conciencia? Un examen
que nos permita realmente liberarnos de todas las cargas que traemos en nuestra vida. Y a la luz de los 10 mandamientos, los 7 pecados capitales, es la forma como nosotros podemos hacer ese examen de conciencia. Una vez que reconozcamos los pecados cometidos, vamos a hacer una carta a Dios. Entonces, hermanos, primero orar al Espíritu, pedir la ayuda y la intercesión de nuestro ángel de la guarda, ayudarnos de los mandamientos y de los 7 pecados capitales, y a través de una carta, papel y lápiz, vamos a escribirle a Dios, relacionando uno a uno y pidiéndole por todos ellos perdón y misericordia. ¿Cómo logramos esto? Entonces hacemos la carta y pedimos apoyo a través de una buena confesión, llevando esa carta. Espero, hermanos, que consigan un sacerdote entregado realmente a Dios y que los escuche y les permita leer esa carta. Permita hacer esa verdadera confesión que les va a servir muchísimo en este camino de sanación y de reparación. Después de que logren esa confesión, hermanos, van a romper o quemar esa carta. Una vez se realiza ese reconocimiento de los pecados y esa confesión, vamos a ir al Santísimo Sacramento también del altar y vamos a leerle a Dios esa carta con el sincero propósito de enmienda. Es decir, esta carta la vamos a llevar primero, después de escrita, al Santísimo, porque después nosotros desde la confesión la vamos a destruir. Entonces vamos a ir con ella al Santísimo y le vamos a leer lo que ella contiene. Y con toda la confianza le vamos a rogar al Señor Jesús nos permita enmienda de todas estas culpas. También vamos a orar por el sacerdote que nos va a confesar. Que sea el Señor Jesús, a través del Santísimo Sacramento, quien nos conceda a ese sacerdote con el cual vamos a poder realizar esta verdadera confesión de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante que iniciemos este proceso estando en la gracia de Dios, es decir, confesados y absueltos, ya que el pecado es la ruptura y el alejamiento del pacto y de la amistad con nuestro Padre Dios y nos hace que estemos ausentes de esa gracia. He aquí que esta analogía sobre lo que significa el pecado en nuestra vida real y práctica con respecto al diario vivir, podríamos comparar que el pecado se asemeja a la basura que sale de nuestras casas. Entonces, ¿qué hacemos con la basura? Sacarla, porque lo contrario que hace nos contamina con malos olores, con bacterias, con gusanos, y es desagradable vivir así. Botamos esa basura porque deseamos habitar entre el orden y la limpieza. Que si nos desagrada tanto la basura que vemos frecuentemente en la casa y queremos deshacernos de ella, la manera inmediata entonces es sacarla. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. ¿Por qué no sacamos el pecado ya que está contaminando nuestro ser? Entonces, hermanos, para reconocer estas faltas o pecados, tenemos que existe un manual de buena confesión de vida. Observamos que cada uno de los llamados pecados capitales se asemejan como a un pulpo con sus respectivos tentáculos que atacan nuestro ser por medio de los sentidos, destruyen nuestra voluntad, nos hacen esclavos y títeres del mal. Se debe anotar todo esto en la hoja para llevárselo al sacerdote, quien por la gracia de su ministerio tiene el poder de que se perdonen nuestros pecados. Entonces, vamos a mirar algunos de estos pecados a través de este primer paso, y es los pecados capitales, y vamos a ver cuáles son. Tenemos la lujuria, ya les explico cada uno de ellos: la soberbia, la pereza, la envidia, la ira, la gula, la avaricia. Vamos a mirar cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos del pecado de la lujuria, ¿en qué consiste este pecado, hermanos? Es esa búsqueda desordenada de placer sexual. Es decir, esto se representa como un pulpo de 33 tentáculos, imagínenselo, que ensordecen sentidos. Entonces se despliegan 33 pecados:
fornicación, incesto, infidelidad, sensualidad impúdica, erotismo, seducción, impureza, exhibicionismo sexual y corporal, violación, abuso sexual, acoso sexual, aborto, adulterio, masturbación, prostitución, homosexualismo, bisexualismo, travestismo, nudismo, sueños eróticos, aberraciones como el sexo oral, el sexo anal, orgías, necrofilia, bestialismo, es decir, sexo con animales, obscenidad, pornografía en libros, fotos, videos por la misma internet. ¿Qué pasa con todo esto? Ofendemos a Dios. También por esta causa cuando hay manipulación genética, fertilización humana artificial, planificación artificial o definitiva, trata de personas, deseo hacia la mujer del prójimo, unión libre y divorcio. Entonces, hermanos, este primer pecado capital de la lujuria, repasemos allá ustedes, cada uno en su conciencia, si alguna de estas situaciones de alguna u otra manera los ha afectado, ha estado en sus vidas, anótenlo en esa carta, hermanos, no tengan temor de hacerlo. Temor tengan de no hacerlo, de no confesarlo, de no sacarlo de sus casas, de sus vidas. Hermano, hermana, si usted tiene hijos, si usted tiene esposo, tiene sobrinos, tiene familia, créame que si usted hoy hace esto de corazón y lo saca de su vida, está salvándose no solo usted, sino toda su familia. Porque con solo uno que se convierta, se sanarán tú y toda tu familia. Este pecado es uno de los pecados que más está destruyendo a las familias, a la humanidad entera. En este siglo XXI, ya los jóvenes de hoy, los niños, ninguno quiere hacer hogar, ninguno quiere tener familia. Por favor, hermanos, hagamos algo, iniciemos por nosotros mismos. Veamos un segundo pecado y es la soberbia. ¿En qué consiste esto de la soberbia, hermanos? Es amarse demasiado a sí mismo, lo cual nos hace despreciar a Dios y a los demás. Y este pecado de la soberbia es un pulpo de 28 tentáculos. Como vemos, el de la lujuria tiene 33, este tiene 28 tentáculos. ¿Cuáles son? Repasemos, hermanos. Pongamos atención, si tiene que repetir este video, ralentizarlo en la velocidad o pedir que salga la transcripción para que pueda leerlo con detenimiento. Prepotencia, autosuficiencia, orgullo, presunción, despotismo, odio racial, violencia, antipatía, crueldad, desasosiego, belicosidad, cinismo, corrupción, rencor, ansiedad, rebeldía, vanidad, desprecio, depresión, sugestión, odio, miedo, temor, desolación, desequilibrio, aniquilamiento, fobia, represalia, venganza. Segundo pecado, la soberbia, hermanos. Ahora miremos un tercer pecado que se llama la pereza, o también llamado tibieza espiritual. ¿Qué consiste esta pereza? Es la falta consentida o culpable de esfuerzo físico o espiritual. Es un pulpo de 27 tentáculos. ¿Cuáles? Herejía, apostasía, profanación, sacrilegio, impiedad, insolidaridad, falta de colaboración, incredulidad, inmoralidad, dudas, malos pensamientos o intenciones, irresponsabilidad, engaño, falta a la Eucaristía, incumplimiento de penitencias, recibir mal los sacramentos, no santificar las fiestas, cometer faltas contra los 10 mandamientos, no pagar el diezmo, rechazar la oración, rechazar la iglesia de Dios, ateísmo, rechazar el Papa, los obispos o sacerdotes,
el celo espiritual, los falsos dioses, la pasividad y la inactividad. Otro pecado capital, la envidia. La envidia es el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. Es un pulpo de 12 tentáculos, cuales ambición, menosprecio, resentimiento, desamor, rechazo, ostentación, ridiculez, falta de perdón, tristeza, soledad, rivalidad, odio. Veamos la ira. Este pecado de la ira consiste en enojarse sin medida y desear vengarse del prójimo. Es un pulpo de 21 tentáculos y son injuria, calumnia, ultraje, ofensa, burla, rivalidad, discordia, riña, hostilidad, violencia, histeria, fracaso, frustración, amargura, odio, asesinato, crimen, sicariato, confusión, mal genio y autodestrucción. Veamos el pecado de la gula. Es el deseo desordenado por el placer y va conectado con la comida o la bebida. Es un pulpo de 12 tentáculos, cuales alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, juegos y apegos desmedidos, vicios, adicciones, narcotráfico, violación de leyes, glotonería y falta de ayuno, hermanos. Ojo con este pedacito. Mire que más adelante vamos a aprender algo sobre el ayuno y la importancia del ayuno en nuestra vida. La avaricia es la gran ambición de poseer cosas materiales. Es un pulpo de 16 tentáculos, cuales usura, codicia, egoísmo, capricho, egolatría, hipocresía, alcahuetería, insolidaridad, desaire, derroche, persecución, idolatría, angustia, ansiedad, sacrilegio y falta de honestidad. Bueno, hermanos, con estos 7 pecados que hemos descubierto en el día de hoy, unidos a los 10 mandamientos, nosotros podemos dar inicio a la escritura de esa carta para poder avanzar en el camino de sanación y reparación de la historia de nuestra vida. Entonces, importante que repasemos cada uno de ellos y lo que cada uno de ellos contiene de acuerdo a lo que se ha descrito en el día de hoy. También es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que el pecado tiene 2 connotaciones que son la pena y la culpa. Mire que cuando nos confesamos nos sentimos perdonados por Dios porque le creemos a Él, a su infinita misericordia, porque en esa confesión Él llena nuestro corazón de mucha paz, porque sentimos que Él nos ha perdonado, es la pena. Es importante que reconozcamos que ese pecado ha dejado consecuencias y esas consecuencias es a lo que se le llama la culpa. También debemos reparar el daño que hemos causado a nuestro prójimo cuando se trata de esto. Voy a leerles un ejemplo y dice que un joven que juega con un balón accidentalmente rompe la ventana de una casa. Preocupado se va corriendo a pedir perdón al dueño de lo sucedido. Y este lo perdona, pero le pide al joven que le pague el vidrio de la ventana que rompió. El objetivo de la fuerza espiritual del mal es destruirnos y abortarnos de la vida eterna y le damos poder cuando pecamos. Es por eso que cada día vemos tantas personas que andan confundidas y equivocadas, incapaces de reconocer su culpa, viviendo de cualquier manera como si Dios no existiera, hundidos en la ignorancia más profunda. El perdón es la absolución que obtenemos por la gracia de la confesión.
pero la invitación de volver al pasado con la penitencia de amor es solo para saldar cuentas pendientes y quedar libres ante Dios con las personas que quedaron lastimadas o que nos dejaron lastimados. Es decir, con el ejemplo que nos están dando del muchacho, no solo basta con ir y pedir perdón, sino también con reparar lo sucedido. Entonces, la penitencia por amor nos da esa gracia de ayudarnos a construir cada día esa barrera poderosa de protección alrededor de nuestro ser. Nosotros vivimos en una constante guerra espiritual, luchamos con unas fuerzas espirituales que son el pecado y que muchas veces son tan intangibles, pero nosotros de la mano de Jesucristo nuestro Señor vamos a salir victoriosos. Efesios 6, 10, 13 nos dice: por lo demás, confortaos en el Señor, en la fuerza de su poder, vestidos con la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y vencido todo os mantengáis firmes. Entonces, hermanos, hemos agotado nuestro primer paso para iniciar este gran camino para sanar y reparar la historia de nuestras vidas. Así que a partir del día de hoy ya tienen tarea, hermanos. Espero que la hagan muy juiciosos, muy concentrados, muy acuciosos, para que realmente surta el efecto que Dios, Jesús y María, a través de la intercesión de nuestro Padre San José, podamos recibir verdaderamente esta sanación y reparación que tanto estamos buscando, no solo para nosotros, sino para todos los que amamos y por los que estamos intercediendo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bendiciones, hermanos.